Dios te bendiga poderosamente. En esta tarde es un privilegio poder estar contigo y poderte compartir un poco de la palabra. Le damos la gloria y la honra al Padre, al Hijo y a tu Santo Espíritu. Nos gozamos en su presencia, nos gozamos de poder estar aquí compartiéndote la palabra. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia, amado mío. Gracias por este tiempo en el cual tú tomas control de todas las vidas, Padre. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que una atmósfera, Señor, de poder, que tu mano de amor, Señor, sea hablando en nuestras vidas, sea tu Espíritu Santo conquistando las vidas, transformando situaciones, transformando el entorno, Padre. Oramos para que seas tu manifiesto, Señor, en cada corazón. Transforma, Padre, que los ojos vean, que los oídos escuchen, que el corazón comprenda, Señor, y tú puedas sanarnos y podamos conocer tu salvación. Padre, no hay otro nombre en el cual pueda ser dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino más que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, para que seas tú obrando. Tu palabra dice que si creemos en el Señor Jesucristo seremos salvos nosotros y toda nuestra casa. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que palabra de vida se desata, que palabra, Señor, de aliento, palabra de sanidad, palabra, Señor, que rompa cadenas en esta tarde. En el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades. Amén. El día de hoy quiero compartirte la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 1 y en adelante. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer, dijo el Señor. No deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu causa, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos con el sudor de tu frente, obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste tomado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Es una historia desde el inicio la cual
pues la mayoría conocemos, ¿verdad? Y el día de hoy quiero compartirte la importancia de nosotros poder reconocer cuando fallamos, reconocer las faltas, reconocer lo que nosotros estamos cometiendo mal. Dice la palabra de Dios que es mejor la obediencia antes que muchos sacrificios. Podemos hacer un montón de obras, ayudar al huérfano, a la viuda, gastar toda nuestra economía, pero la palabra de Dios dice que si nosotros no tenemos amor, de nada nos sirve. Antes de hacer tantos sacrificios, Dios demanda algo de nosotros, que es obediencia. Él es justo y Él ha hecho tanto por nosotros. El esfuerzo de nosotros por ser obedientes a Él es un acto de amor. El amor no es solo decirle te amo, Señor. El amor es actuar, es con obras, es con hechos. Y en este caso Dios había hablado al corazón de Adán y le dijo: hay muchos árboles en el huerto, solo de uno te pido que tú te alejes, no lo toquen, no lo coman, pues este árbol no será bueno para ustedes si lo comen, porque él ya conocía las consecuencias. Lo único que le pidió a Adán es: no lo comas. La serpiente fue un instrumento usado por el enemigo. Recordemos que el enemigo en este momento era un enemigo caído. Había perdido todo lo que tenía. El enemigo era un querubín protector en el cielo, lo tenía todo, tenía reconocimiento. Dios le había dado poder. En la palabra de Dios en Ezequiel y en otras escrituras, en otra parte de la palabra dice que sus vestiduras eran de piedras preciosas, se paseaba por el huerto, tenía autoridad, se celebró con tamboriles e instrumentos de música la llegada de Lucifer. Pero Lucifer, al mirar tanta hermosura y tanta perfección que Dios le había dado, dice que en él nació la necesidad de decir: subiré al trono y seré como Dios. Y se rebeló tanto que no solo quedó el pecado en él, sino que comenzó a persuadir a la tercera parte de ángeles, y de ahí la caída de Lucifer. La voluntad de Dios para él era muy buena, le había dado todo. Pero tanto fue el engaño de todo lo que poseía Lucifer que pensó que podía ponerse a la altura del Dios Altísimo. Pero recordemos que todo lo que tenía Lucifer provenía del Padre de las luces, de Dios, del Todopoderoso, y a él se le olvidó que el que tenía el poder y la autoridad sobre todas las cosas era Dios. Se revela. Al ver la creación del hombre, podemos darnos cuenta que la escritura al inicio en Génesis dice: haré al hombre a imagen y semejanza mía. A Lucifer no es nada agradable verte a ti y a mí, porque dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. A Dios le agradó hacer al hombre, a Dios le agradó darle un huerto, a Dios le agradó darle al hombre alimento, no vestido directamente, no se enfermaba el hombre, no ocupaba vanidades como ahora nosotros nos preocupamos por la ropa, los tenis, tantas cosas por las cuales, casas bien arregladas, automóviles. Pero en el huerto Adán y Eva tenían todo. La serpiente fue un instrumento que el enemigo utilizó para distorsionar la palabra. Dios le dice a Adán: no comas del fruto. Pero la serpiente fue tan astuta que le dio a Eva esa oportunidad de preguntarse, de ser tentada, de codiciar. Dice: es que Dios sabe que si ustedes la comen, serán como Él, con el conocimiento del bien y del mal. Fíjate, hasta en eso le dijo: con el conocimiento. Pero jamás se compararía a lo que es Dios. En ella creció. En otra versión dice que ella codició el fruto por el conocimiento que le iba a dar. Déjame te digo que nada, dinero, plata, oro, nada vale la pena
para nosotros dejar al Señor, para desobedecer al Señor. Nada de ello vale la pena, ni el oro ni la plata de todo el mundo entero, porque la Escritura dice que Él es dueño del oro y de la plata. Pero de cierta manera el enemigo distorsiona la palabra para que tú y yo caigamos en pecado y así Él poder levantar acta de decretos. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas dice que la dádiva de Cristo es vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Nosotros elegimos si caminar en el camino de la vida o no, elegimos caminar en el camino de la bendición o no. Tú y yo elegimos el estilo de vida que queremos tener, tenemos libre albedrío. Cuando Eva come del fruto, no bastó con ella, dice que fue y le ofreció a su esposo y su esposo comió. Queremos que sepas que antes a veces que nuestro esposo, que nuestra esposa, que nuestros hijos, siempre debe de ser Dios, la obediencia a Dios. Adán, por agradar a su esposa, hizo caso, pero el mandamiento directo había sido con Adán. El mandamiento directo no había sido con Eva. El Señor se lo transmite a Adán para que él y Eva pudieran caminar en bendición y vida eterna. Pero así como directamente el Señor le dio el mandamiento a Adán, así mismo Adán comió del fruto que le dio su esposa. Ellos dos, al comer el fruto, dice que su entendimiento cambió. ¿Cómo cambió su entendimiento? Recordemos que cuando un niño crece, un bebé pequeño que está en el vientre y nace, ellos vienen con la inocencia, vienen con esa perfección de Dios. Dice que Dios nos conoce desde antes de ser depositados en el vientre de nuestra madre, y a uno de los profetas, en Isaías, le dice: desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí, te llamé, te aparté, te elegí. Entonces dice que ya desde que somos un feto, ya el Señor ya tiene conocimiento de nosotros y ya hay un propósito para nosotros. Por eso es que a veces te hablamos de que tengas mucho cuidado, porque el aborto no es agradable delante del Señor. Cuando una persona aborta, está desechando toda una generación de una persona que puede traer al mundo, una generación que viene con propósito de parte de Dios. Adán desafortunadamente cae en la tentación y come. Dice que cuando comieron, ese entendimiento fue abierto. Entonces tenían esa inocencia, esa perfección, pero cuando comen del fruto, dice que tienen el conocimiento del bien y del mal. En ese momento dice que se miran entre ellos y les da pena verse. En el capítulo 2, en el capítulo anterior, dice que ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza, no se sentían mal de verse. No había una mentalidad corrompida, no había una mentalidad distinta a la inocencia que Dios les había entregado. Pero cuando desobedecieron, dice que una enseñanza distinta empezó a fluir en ellos, algo distinto empezó a suceder en ellos. Cuando ellos cometen esta falta, dice que empezaron inmediatamente a coser higueras. Y de repente el Señor, con quien se comunicaban continuamente, a quien ellos miraban, con la presencia que ellos contaban siempre con el Señor en el huerto, dice que empezó a buscarlos y a decir: Adán, ¿dónde estás? Dice que ellos se escondieron. Y le dice: ¿dónde estás? Dice: Señor, me escondí. Dice: ¿por qué? Dice: porque te oí y tuve miedo. Dice: ¿por qué tuviste miedo? Dice: ¿comiste acaso del árbol que te dije que no comieras? Y aquí es donde yo quiero hablarte. Adán, en lugar, ese momento cuando el Señor le pregunta: ¿comiste del fruto del cual te dije que no comieras? Era un momento para haber dicho: Señor, me equivoqué. Pero la palabra dice que él, en lugar de reconocer su falta, él le dice al Señor: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y comí. Cuando el Señor se dirige a Eva, en lugar de reconocer su falta, dice: la serpiente me engañó. Cuando nosotros no reconocemos nuestras faltas delante de Dios, porque aquí ellos estaban faltando no a un hombre, eran una falta delante de Dios, le estaban mintiendo a Él, estaban ocultándole a Él.
En lugar de reconocer y decir, Señor, fallé, pequé, te he fallado. ¿Por qué te estoy hablando esto en este momento? Porque es bien importante reconocer cuando tú y yo nos equivocamos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, porque la verdad trae bendición, aunque sí tengamos que recibir consecuencias, pero hablar con verdad siempre será mejor delante de Dios, y aún delante de los hombres. Dios espera que nosotros actuemos con verdad. Pero desafortunadamente Adán y Eva empezaron a excusarse, empezaron a buscar culpas. Adán dijo que Eva dijo que la serpiente, y uno a otro decía, fuiste tú, pero ninguno actuó con madurez y reconoció, Señor, te faltamos, desobedecimos a tu palabra. Cuando tú y yo cometemos una falta, es bien importante reconocer lo que hicimos. Es muy peligroso cuando tú y yo estamos cometiendo faltas y no hay algo que redarguya, no hay algo lo cual en nosotros nos conmueva, porque el temor debe de ser para con Dios. Nuestro sentimiento de dolor debe ser con Dios y no para con los hombres. Nada más, debemos de sentirnos mal de fallarle a los hombres, pero también saber que antes de fallarle a los hombres le estamos fallando a Dios. Cuando tú mientes a tu esposo o a tu esposa, cuando mientes a tus padres, cuando hay algo que tú hiciste y en lugar de reconocer y confesar la falta, lo evitas a toda costa y pones uno y otro pretexto. Pero déjame te digo algo, la Escritura dice que todo lo que está en lo secreto, tarde que temprano llega a la luz. Todo lo que se estaba ocultando, todo aquel mal, todo aquello, tarde que temprano llega siempre a saberse la verdad. En esta tarde yo quiero invitarte a que reflexiones cuáles han sido tus pasos, qué es lo que tú has hecho, las intenciones para las cuales tú has hecho. Si tú conoces de Dios, cuál es la palabra que Dios te ha dado a ti. Si tú no conoces del Señor, saber que Dios conoce la integridad de nuestras acciones, que Dios conoce nuestras faltas. Él ya conocía lo que Adán y Eva habían cometido, pero Él esperaba que ellos reconocieran. Porque dice la palabra de Dios que sin el reconocimiento y el arrepentimiento nuestro por el pecado no hay remisión, no hay oportunidad, no hay perdón. Pero cuando tú y yo llegamos con un corazón arrepentido delante de Dios y le entregamos esa falta, pequeña o grande, como tú lo quieras ver, cuando nosotros le rendimos al Señor eso que nosotros cometimos, el Señor es grande en misericordia para perdonar, para fortalecernos y ayudarnos. Cuando David, el rey David, no reconoció su falta y pensó que todo estaría en lo secreto, todo el adulterio, el asesinato que había cometido, todo en lo secreto, él pensó que no sucedería nada, pero como guardó silencio, dice que la llamada de atención fue pública. El profeta Natán llegó delante de David y le dijo, David, y empieza a contarle una parábola y le dice, un hombre tenía una corderita muy pobre y había otro hombre que tenía muchísimas corderas. Llegó un viajero y ese viajero, para atenderlo, el hombre rico le dio la corderita de aquel que era muy pobre, la corderita que lo acompañaba y era casi de la familia. Dice que David, muy enfurecido, dijo, ese hombre debe de morir. Y Natán dijo, ese hombre eres tú, por cuanto tú tomaste una mujer, una sola. Dice, teniendo muchas, Dios te coronó de favores y misericordias, te exaltó, te ha guardado y te ha respaldado, y aún así tomaste algo que no era tuyo y sobre todo lo hiciste en secreto. Hasta entonces David se humilló. Hasta entonces, hasta que escuchó el juicio de Dios. Entonces, yo que te quiero decir, no esperes a que el Señor te llame la atención en público. No esperes a que el Señor haga conocer tu falta de una manera especial. Y créeme que no era para perjudicar a David, era para salvar su alma, para salvar su vida. Hasta que escuchó el juicio del profeta Natán, fue cuando David dice, de verdad he pecado contra el Señor. Así que en esta hora yo te invito, si en algún momento tú has cometido faltas, si has fallado, no digas como a Adán fue Eva, y no digas como Eva fue la serpiente. Y como David, no pienses que nada de lo que está en lo secreto no saldrá a la luz. Tarde que temprano toda acción nuestra tendrá un pago. Todo lo que sembramos todo lo que sembramos, eso cosechamos. Dios no puede ser burlado. Así que yo te invito en esta hora,
Esfuérzate, sé muy valiente, y si hay algo que platicar con el Señor, si hay algo que platicar con algún amigo, con algún familiar, con algún hermano de tu iglesia, con cualquiera, es el buen momento para confesar: he fallado, para que la misericordia de Dios y su Espíritu Santo pueda guiarnos y haya una restauración y tú y yo caminemos en bendición. El Señor te bendiga poderosamente.